El precio del petróleo registra mínimos en lo que va del 2022. ¿En qué afecta esto a las economías mundiales? Vamos a verlo a continuación. Aquí en este resumen estamos viendo parte de las variables que están afectando y que pueden afectar pues esta situación. Primero que todo vamos a compartir la gráfica para que podamos ver con más detalle. Aquí estamos viendo la gráfica semanal del futuro del Brent. Quiero también explicar un poco para los que no tengan pues como claridad respecto a esto, que el Brent es la referencia europea para el petróleo. Básicamente es el tipo de petróleo que se extrae en el Mar del Norte, en estas plataformas al norte de Inglaterra, que se llaman Brent. El Brent en realidad es el nombre de una ave endémica de la zona ya del Mar del Norte, y así se llaman estas plataformas de extracción, o por lo menos esa zona. De ahí nace pues la referencia Brent, que de alguna manera se considera también la referencia europea. ¿Por qué se divide esta referencia respecto, por ejemplo, al WTI, que sería el West Texas, que sería el del que se extrae en Estados Unidos principalmente, o aquí hace referencia a ese petróleo, tal vez en el estado con mayor relevancia en términos de extracción, que sería Texas? Básicamente es la característica, la composición como tal química de estos petróleos, la densidad de cada uno de ellos que los separa, dado que pues el Brent tiene mayor capacidad de por cada barril convertirlo en derivados, especialmente que sale mayor gasolina refinada de barril de Brent que de WTI. Por eso existe un spread. ¿Qué significa? Que se paga ligeramente más por el Brent que por el WTI. Y digamos, ellos tienen una correlación muy fuerte. Normalmente hacia donde va el WTI va el Brent, porque finalmente estamos hablando de petróleo en general, salvo que se paga un poco más por la característica que les acabo de mencionar. Pero bueno, volviendo aquí a la gráfica, estamos viendo el Brent, porque además pues, se ha convertido en una referencia muy popular. De hecho, en Colombia, Ecopetrol, que es la compañía que se encarga en Colombia de la extracción y refinamiento del crudo, pues utiliza como principal referencia el Brent. En todo caso, estamos viendo caer fuertemente el precio del barril. Aquí lo vemos en una semana, pero vamos a pasarlo diario para que veamos la caída de la jornada de hoy, que para el Brent, pero también para el WTI, están por encima del 4% en una jornada. Pues una caída que, si bien no es completamente atípica, si miramos los tipos de vela, observemos esta vela respecto a esta, tampoco es que sea una locura, pero ya pues sí se está viendo un retroceso importante, no solo, y permítanme, hago aquí, señalo, no solo por la caída del día de hoy, sino por todo, pues por toda esta tendencia que se ha venido dando con el precio. Entonces, como aquí podemos ver, a partir del 8 de noviembre comenzó una senda bajista que se ha mantenido y que ha llegado a, porque revisemos desde el punto de vista técnico, permítanme, hago aquí una claridad. Vamos a señalar la zona soporte anterior y pues sobre todo ver cómo ya fue rota definitivamente en diferentes oportunidades esa zona soporte, lo que desde el punto de vista técnico significa que un rompimiento de ese nivel pueda llevar al precio pues a otro o a otra caída, ¿cierto? A otro, digamos que tenga como objetivo otro nivel más abajo. Vamos a ver cuál puede ser ese objetivo del petróleo. Vamos a llevarlo a mensual para tener pues una perspectiva más clara. Quería mostrar, a ver, borremos esto de acá, la publicidad. Quería mostrar lo siguiente. A ver, lo pongo en una escala que permita que todos lo veamos. Bueno, ahí estamos viendo entonces esta tendencia que arranca, pero vamos a ver la semanal, que se ve mucho mejor. Ahí está, que arranca por abril, ¿sí? Por cerca de abril de 2020,
y ha venido pues en una senda alcista. O sea, más o menos después de que se declara la pandemia, que se viene esa caída tan fuerte del petróleo que incluso llega a transarse en contango a niveles negativos, pero esa es otra historia de la cual podemos hablar porque pues requiere una ampliación, una explicación al detalle. En todo caso, caída por pandemia, completamente normal, y pues viene una senda alcista, o se conforma lo que llamamos en el análisis técnico una tendencia bastante sana, ¿no? Aquí vamos a señalarlo mejor, cómo hay esta configuración completamente sana del precio. Sin embargo, aquí lo que ha ocurrido es algo que puede preocupar o puede beneficiar dependiendo de la perspectiva en que lo veamos. Por un lado, estamos viendo un rompimiento de esta línea de tendencia. Observen cómo aquí generó pues el apoyo y de alguna manera se fue respetando de manera muy fuerte en diferentes oportunidades, en diferentes ocasiones. Es decir, seguía respetándose la tendencia alcista del petróleo. Sin embargo, aquí con esta vela de septiembre de 2022, pues ya hubo rompimiento. Luego se devuelve a hacer algo que llamamos pullback y aquí un doble pullback. ¿Qué es el pullback? Cuando el precio sale, rompe esa zona de soporte o de resistencia, en este caso de esta zona de tendencia, rompe el precio indicando que puede irse, ¿sí? Que puede cambiar toda la tendencia, pero como que se vuelve a hacer ese intento alcista, pero la línea de tendencia en este caso, que actuó como soporte para el precio, ahora se convierte en el techo, en la resistencia, y toca esa línea y no logra superarla, vuelve a intentarlo, no logra superarla, es decir, un doble pullback. Y esta formación técnica del pullback es conocida por ser una señal de confirmación de cambio de tendencia. Entonces estamos viendo doble pullback y efectivamente, como pueden ver, después de ese pullback, pues vuelve a haber una caída. Esa caída, ¿a dónde llega? Pues llega a esta zona soporte, ¿cierto? A la zona anterior, a este nivel, pero es lo que les comentaba anteriormente, cómo se está rompiendo ese nivel. Vamos a eliminar todos los dibujos para que no se nos pierda la perspectiva. A esta zona me refiero, una zona que es muy importante porque en el pasado también muestra niveles de soporte importantes, ¿sí? Esta zona se convierte en una zona de soporte, pero lo que estamos viendo es que ya tenemos 3 velas semanales que están intentando o que incluso han roto ese nivel. Miren, esta de finales de noviembre intentó y cerró por debajo. Si bien la siguiente semana cerró por encima, ya tenemos cuerpo de vela naturalmente, y esta que está intentando también cerrar por debajo de ese nivel de soporte. Entonces, en términos de soporte técnico, el siguiente nivel que puede buscar una vez roto este soporte, vamos a encontrarlo más por esta zona de confluencia, cerca a los $66 por barril. Esto teniendo en cuenta el posible rompimiento, el rompimiento de tendencia que ya se dio, como se los mostré, y este posible rompimiento de línea de soporte que tiende a ser fuerte. Para los que no tengan claro, repito nuevamente, digamos lo que llamamos soporte, pues es esa zona que anteriormente el precio ha identificado como una zona límite, ¿sí? Como que llega allí y de allí no baja más, o llega allí y no sube más. Entonces se convierte en un nivel, en un precio muy relevante. Pero aquí parece que ya no está siendo tan respetado ese nivel, y por el contrario vemos más posibilidad de que termine consolidándose el rompimiento de este nivel para ir a buscar la segunda zona de soporte, que en otras palabras es ir a buscar el segundo precio hacia abajo, donde encuentra más confluencia, donde hubo más respeto al precio por el nivel en donde estuvo rebotando, donde estuvo sondeando mucho ese precio, ¿no? Entonces él posiblemente va a empezar a bajar buscando este nivel. Eso significa entonces que la caída de hoy finalmente tendrá que consolidarse, si lo estamos viendo semanal, pues esta semana o mensual, ya en diciembre, para verificar si finalmente este nivel va a ir a visitarse, pero es bastante posible que veamos una caída fuerte del petróleo. Pero ¿esto en qué influye? O sea, esto finalmente en qué se ve reflejado en términos de la economía global.
Pues veamos aquí unos apartes que salen aquí en este artículo como para resumir y sea más sencillo para todos. Veamos lo siguiente, dice, vamos a ver la segunda que es, dice, en este mercado el ánimo es negativo. Tal y como van las cosas, el WTI podría alcanzar los $60 por barril. Eso es el WTI. Creo que los $80 van a ser de nuevo el máximo. ¿Recuerdan lo que decíamos? Los $80 que en un momento fueron la resistencia, el soporte, ahora se van a convertir en la resistencia, en el techo del precio. Entonces ese 60 del WTI más o menos va a ser también esta zona que marcamos aquí de los $66-65 para el Brent, perdón. ¿Qué dice más? Bueno, vamos a ver los factores. La actividad del sector de servicio en China ha tocado mínimos de 6 meses y las economías europeas han ralentizado debido al elevado costo de energía y a la subida de las tasas de interés. Expliquemos esto a detalle, o por lo menos más digerible. El hecho de que dice la actividad del sector en China ha tocado mínimos, es decir, que se ha visto una reducción de la actividad en el sector servicios en China, haciendo que China, además entendiéndolo como la fábrica del mundo, al ver un sector, en este caso el sector servicios, que está teniendo problemas, que está mostrando mínimos y demás, pues hace que haya menos demanda, que se genere esa expectativa, porque además lo que nosotros estamos viendo son futuros. Los futuros básicamente son contratos para entrega de los barriles en un periodo posterior, ¿sí? En adelante, en un periodo futuro. Entonces ellos dicen, bueno, si la economía china está mostrando problemas en el sector de servicios, pues lo más probable también es que se genere como una contracción en la demanda de China, y al haber menos demanda, pues vamos a ver los precios caer. Es una posibilidad, o también la misma posibilidad por la que hoy hemos visto pues esa caída del petróleo, ¿sí? Recordemos que estos son futuros, este precio es para entrega futura, entonces se está adelantando de alguna manera el hecho. Luego habla de Europa. Se han ralentizado debido al elevado costo de la energía y a la subida de las tasas de interés. Como ya sabemos, pues ha subido mucho los costos para el tema energético en Europa por la guerra y demás. Así que la demanda también ha caído mucho. Y también aquí nos muestran el efecto de que el Banco Central Europeo ha subido las tasas. En este momento están en un 2%. No estaban así desde hace muchos años. De hecho, en 2008 con la crisis bajó la tasa a 0%. Y de ahí no ha podido recuperarse, así que un 2% es una tasa alta respecto a la última década. Y está haciendo evidentemente que se restrinja la demanda. Una menor demanda genera una menor producción, una caída en el crecimiento de la economía europea, por lo tanto una caída en la demanda de la economía europea de petróleo. En ese sentido, entonces podría también generar esa previsión de que va a haber menor demanda, por lo tanto el precio va a caer. Y por eso están cayendo los futuros. Dice, si se mantiene, para ir a la siguiente. Si se mantienen los descensos actuales, registrará su mayor caída desde finales de septiembre. Eso ya lo vimos ahí en la gráfica. Tanto los futuros del Brent como el WTI, sufrieron el lunes su mayor caída diaria en 2 semanas después de datos del sector servicio estadounidense. Esto hay que explicarlo con detalle. Dice, después de que los datos del sector servicios estadounidenses mostraran fortaleza de la economía del país e impulsaron las expectativas a una mayor tasa. Entonces, cae el petróleo producto de que Estados Unidos muestra fortaleza en sector servicios. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué correlación hay allí? Esto es lo que hay que explicar. Como está mostrando la economía norteamericana, que en este caso un sector servicios, está mostrándose muy fuerte, significa que toda la política contractiva que está implementando la Fed, es decir, el aumento de las tasas que lo ha llevado al 4%, cobrar intereses del 4% desde la Fed, hace que el costo del crédito sea muy alto y de esta manera restrinja mucho pues, el uso del mismo, que muchas personas dejen de consumir, de sacar créditos,
porque están muy altos, pero a pesar de esta subida, se sigue viendo fortalecidos algunos sectores de la economía estadounidense, en este caso el de servicios. Significa entonces que es probable, y a pesar de lo que habló Jeremy Powell la semana pasada de una posible flexibilización para bajar los intereses en Estados Unidos, pues datos como estos hacen pensar que esa política no está siendo efectiva para frenar la demanda y de repente vayan a tener que ser mucho más agresivos en la Fed y continuar con el aumento de las tasas de interés. ¿Y qué pasa con esto? Que el aumento de las tasas de interés va a ir encaminado a o puede generar más bien una recesión fuerte en la economía, y en ese sentido están previendo a través de los futuros que la misma economía norteamericana, al entrar en recesión, igualmente baje la demanda y genere altos índices, por ejemplo, de inventarios de petróleo, y de esa manera el precio a nivel mundial también vaya hacia abajo. Esto me refiero al dólar, al precio del barril del petróleo. Bueno, dice: un billete verde más fuerte, es decir, el dólar más fuerte, encarece el petróleo para los compradores que usan otras divisas, lo cual reduce la demanda. Evidentemente, esto le pasaría a muchísimos países en la medida en que tengamos un índice dólar tan fortalecido, hace que cualquier importación del mismo sea más alto y restrinja la demanda, generando al mismo, o yendo en el mismo sentido, una caída de la demanda, posible caída de los precios. Dinámica de oferta y demanda. Pero aquí viene algo interesante. Dice: en China hay un número de ciudades que están suavizando restricciones. Para no cansarlos aquí, citando textualmente, básicamente es: China está, recordemos, en todo el tema de política cero, política de COVID cero, y esto pues ha hecho que haya que la producción vaya a paso lento, que muchas fábricas estén cerradas o que no estén operando en su máxima capacidad en busca pues, de controlar la propagación del COVID. Pero se está evidenciando que viene una flexibilización de esta política, y es muy probable que de pronto en el primer trimestre del 2023 veamos a una China ya sin tantas restricciones y con una salida muy agresiva hacia pues todo el tema de producción, haciendo que esto dé un respiro a la inflación global, porque una de las medidas para controlar la inflación, si los precios están subiendo, hay que subir la producción. Y gran parte del tema inflacionario que hemos visto es por esa contracción de la producción que se ha dado desde el 2020 hasta el día de hoy. Todo ese coletazo todavía se está viendo. Volver a ver a China funcionando al 100% va a hacer que vuelva a haber demanda de petróleo, porque se necesita para toda esa producción, y también por otro lado pues va a haber alta producción que va a generar de alguna manera en una reducción del precio global de los productos que se fabrican en China. Es decir, China funcionando al 100% hará que la inflación global caiga, por un lado. Por otro lado, puede generar aumentos en el petróleo, que a su vez también generan inflación. Hay países además que dependen mucho más del precio del dólar que otros, porque por ejemplo países que exportan o que gran parte de lo que exportan es petróleo, como en el caso de Colombia, cuando el precio del petróleo cae, el ingreso de dólares al país también caen, y al haber menos ingreso de dólares al país se ve comprometido el precio del dólar. Es decir, menor oferta de dólares hacen que el precio suba del mismo en esa economía. Entonces, esto puede pasar también. Si el precio del crudo sigue cayendo, las economías que dependen en gran parte de su exportación, lo hacen en petróleo, van a tener posiblemente una presión alcista para el dólar. Entonces, en otras palabras, si el precio del crudo sigue cayendo y volvemos a ver los niveles de 60, por ejemplo, es posible que esto sea una presión fuerte para el precio del dólar, por ejemplo, en Colombia, y haga que, si bien ya está bastante alto, esto genere más presión alcista para el dólar. Entonces, la correlación que existe entre el dólar y las variables macroeconómicas globales son muy fuertes. Del precio del barril del crudo
y las variables a nivel global pues son muy fuertes. Es sumamente importante el precio del petróleo, como se dan cuenta, influyen en todo. Algo que acaba de suceder también es que la OPEP pues ha manifestado que no va a hacer una modificación en su producción, y esto es importantísimo. La OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, tiene una gran capacidad de influenciar en el precio. Sus decisiones de cerrar o abrir el grifo de producción o de extracción de petróleo hace básicamente que el precio suba o baje. Ellos tienen ese poder sobre el precio porque actúan como un oligopolio de mercado. Así que ellos no modifiquen pues también hace que de alguna manera las variables permanezcan constantes y no sea este pues un elemento que esté agravando la situación global. En sentido global, la reducción del petróleo pues va a hacer también que se genere una caída en esa presión inflacionaria global, y eso sería muy bueno. Vamos a ver qué pasa con lo que sigue haciendo China en términos de flexibilización de las empresas, porque esto también haría que esa caída del petróleo tal vez revierta la tendencia, puesto que ese aumento de producción va a demandar más petróleo, y al demandar más petróleo el precio va a subir. Todo está interrelacionado. Espero entonces que este video pues nos dé un panorama más claro de lo que puede pasar para este fin de año, y posiblemente ya con esto nos hagamos una idea interesante de lo que puede pasar también a nivel global para primer trimestre del año 2023.